En principio, buenas tardes a todas, todos. Es un honor que este cuarto Congreso Internacional de Transformación Educativa tenga entre sus trabajos la presentación de esta magnífica publicación electrónica y que tenga la presencia para hacer su presentación del director de la tanto de la publicación como de la red Copala, que se encuentra en Colombia. Su sede, creo, está en Colombia, en Bogotá, y pues es un honor que visiten este país y que sean parte de este congreso. El Consejo de Transformación Educativa además tiene el agrado de haber sido parte de la edición como coeditor. A partir del número 15, la revista Copala tiene escasos, es del 2010, empieza en el 2016, si no mal recuerdo, una publicación semestral. Estamos en el número 15 y a partir de este número el Consejo de Transformación Educativa es coeditor. En este caso, junto con la normal 3 de NESA, es la normal 3 de educadoras de NESA, la normal de Catepec, aquí representada por la compañera muy querida Fabiola, para quien pido un aplauso, y sus compañeras que hoy presentarán sus artículos. Ellas son parte de la autoría. Para nosotros es muy importante tener contacto, tender puentes y hacer alianza académico-científica para que nuestros compañeros, compañeras, para que la gente, las personas interesadas, sean de posgrado, sean universitarios, puedan publicar en una revista que afortunadamente le faltó decir a nuestro compañero, es una revista que está inscrita en las bases de datos de las revistas científicas, está indexada en las más prestigiadas bases de datos. Entonces es importante que quienes publican obviamente tienen pues crédito y tienen este prestigio, ¿no?, con sus trabajos. Entonces es una de las cosas que también admiramos y que nos congratulamos de ser parte de esta coedición. Como ya se explicó, el gran núcleo de preocupación es la construcción de la paz en Latinoamérica, de ahí Copala. Y coincidimos plenamente, o sea, el Consejo de Transformación Educativa, que lleva en su nombre su esencia, la transformación de la educación, no puede ignorar la construcción de la paz desde la perspectiva latinoamericana, que es una tarea que le corresponde a toda educadora, que es una tarea que le corresponde a toda escuela. De esto nos hablan los 13 artículos que están publicados en este número 15. También incluso participa en la coedición la Benemérita Normal de Educadores de México, una institución también de mucho renombre y mucho prestigio. Pues esta confluencia ha propiciado entonces esta publicación electrónica, la número 15. El CTE, el Consejo de Transformación, espera que podamos participar en más números, y no solamente en la revista electrónica. Esta alianza habrá que profundizarla de tal manera que las posibilidades, oportunidades y horizontes que tiene el Consejo de Transformación Educativa sean compartidas también por la red Copala, que es amplísima en Latinoamérica, y entonces vale la pena que articulemos esfuerzos. Para nosotros es muy importante, celebramos esta coedición, celebramos esta alianza académico-científica y ojalá que se prolongue
y que llegue a muchos sitios, a muchos rincones, para que los educadores podamos publicar y podamos tener acceso a la información, a los trabajos de investigación, a los ensayos, a los análisis que se están haciendo en distintas instituciones de nuestra América Latina y del mundo, porque no está restringido solamente a América Latina. Entonces, qué bueno que están aquí 4 autoras, es a quien hay que escuchar. Entonces, cedo el micrófono a ellas y enhorabuena, muchas gracias, un honor ser parte de este esfuerzo. Gracias. Bueno, pues vamos a darle la voz a nuestras autoras, que son estudiantes de posgrado. Y bueno, vamos a empezar con la normal anfitriona, que es la normal de Ecatepec, para que se presente la primera de las estudiantes, y después vamos a darle la palabra a una estudiante de la normal centenaria y benemérita Escuela Normal para Profesores de Toluca. ¿Quién dice yo? Adelante, por favor. Nos dices, por favor, tu nombre y comenzamos. La más valiente. ¿Sí gustas aquí? ¿Puedes presentar? ¿Dónde te sientas? Es que vas a necesitar la... Creo que tenemos una que ya está... ya tenemos la tuya. ¿Cuál es tu nombre? Adelante, por favor, en lo que cargamos la tuya. Gracias. Gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. De verdad es un sueño cumplido estar cerca de personas y de pensadores tan importantes, tan admirados, compartir el pensamiento en nuestra Latinoamérica, que como bien lo acaban de mencionar, pues ha sufrido tanto en tantas cuestiones. Pues este artículo que les voy a platicar un poco, lo trabajé con mi asesora de tesis. Yo pertenezco a la Escuela Normal de Ecatepec, en el posgrado de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. El artículo lleva por nombre La docencia, condición de poder que signa el género. Lo trabajé en coautoría con mi asesora de tesis, la doctora Imelda Álvarez García, y bueno, pues una servidora, y se presenta en el número 15 de la edición de Copala. Como sabemos, los docentes históricamente han estado formados y han estado catapultados a un escaño de poder histórico hegemónico que se los han cedido los estados para transmitir la cultura, para transmitir el proyecto del Estado-Nación que sea necesario y funcional para reproducir sus saberes y sus necesidades. Al estar un docente frente a un grupo, se crea una relación de subalternidad en este tenor de tener este poder histórico hegemónico, que por medio del lenguaje, que es nuestra significación más importante del mundo, pues en esta relación de subalternidad, de estar uno hablando enfrente de otro, se colocan en diferentes posiciones. Siguiente. Este trabajo, este artículo, es un fragmento de mi investigación en curso. Es una pequeña parte que analiza las relaciones que mantiene la educación y el género a través de las prácticas docentes cotidianas, su influencia en la construcción y significación de la identidad de género de las y los alumnos en edad preescolar. Yo soy educadora en preescolar, llevo ya muchos años dedicada a la docencia en este nivel. Y bueno, pues comienzo a ver muchas manifestaciones y muchas sutilezas en reproducción de estereotipos de género. Más adelante les platico. Aquí quiero aclarar antes que nada que el género, recordemos que es una construcción social. Hablar de género siempre es un tema que pone en el centro del debate nuestras construcciones sociales sobre ideas, sobre creencias, sobre símbolos y significados, pero están basados, el género está basado en las ideas y creencias sobre la diferencia sexual. La importancia de estudiar el género
pues es que al continuar repitiendo patrones, conductas o tradiciones arraigadas, que, por ejemplo, que los hombres son fuertes y que las mujeres son débiles, pues se fomenta la discriminación, la desigualdad, el sufrimiento y la violencia, que es lo que tanto ha dañado a nuestras sociedades y ha perpetuado pues tanta dominación, máxime en nuestros territorios latinoamericanos. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues comienzo en este trabajo de problematización mencionado antes, donde empiezo a notar que en los espacios escolares en donde yo me desenvuelvo, pues se empieza a generar palabras o frases que reproducen estereotipos. Se enmarcan instantes ilusoriamente pues agradables, de convivencia, en donde al mismo tiempo se crean instantes cargados de prejuicios. Por ejemplo, al hacer la significación a los niños, desde llamarlos princesas o desde llamarlos campeones, pues se hacen alusiones en relación a la conducta de los niños en cuanto al género. Por ejemplo, todas las significaciones y las cargas simbólicas que trae cada uno de este tipo de representaciones que por medio del lenguaje se transmiten, describen las imágenes que incorporan la identidad de los sujetos. Quiere decir que los vamos signando con diferentes características y diferentes atributos, aunque no lo queramos, aunque no nos demos cuenta, se reproducen esas pequeñas sutilezas materializadas en el lenguaje. Este tipo de características también son invisibles, no nos damos cuenta que lo hacemos y lo repetimos una y otra vez. La descripción de la ruta de este trabajo parte de la pregunta indiciaria: ¿qué discursos en relación al género sujetan la identidad docente en el nivel preescolar? Mi objetivo principal es ver de qué lenguaje se hace una como educadora en su práctica cotidiana, que por medio de estas frases y palabras conllevan a la reproducción de estereotipos de género. Se aplican entrevistas a 11 docentes de nivel preescolar, a 9 mujeres y 2 varones en servicio, y bueno, pues se analizan sus respuestas y las entrevistas se analizan con el método análisis crítico del discurso, que es el que nos permite entender el abuso y desafiar el abuso del poder y la desigualdad social que está inmerso en los discursos de las personas, para comprender cómo se significa y se construye la identidad y los estereotipos de géneros en las relaciones más simples y cotidianas dentro de la práctica. Comencé a obtener significaciones muy interesantes de las docentes y los docentes que participaron en mi investigación, y bueno, pues en primero encontré una parte que es la legitimidad del poder, la docencia. Por ejemplo, al preguntarle a los docentes qué opinan de la frase "las niñas son más obedientes, tranquilas y delicadas", me responden que si la utilizan, que es muy frecuente que la utilicen, y dice, cuando me preguntan cómo se comportan niñas o niños, sí tiendo a decir, las niñas son un poco más tranquilas, obedientes y más delicadas. Esto nos coloca en este estado de que somos un dispositivo del Estado para mantener un grupo de control y que asigna características y atributos muy sutiles. Aquí, por ejemplo, se está significando la obediencia como una cualidad. Siguiente. Después comienzo a obtener recurrencias también en las respuestas al hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre la frase "primero las niñas", que es tan común que la escuchemos? Y bueno, hace ver que un factor de institucionalización del género es la escuela. Entonces, las respuestas que obtengo, una de las más significativas, es que pues este docente cree que es parte de nuestra tradición, que pues es el machismo que marcamos desde casa, desde hace mucho tiempo, y bueno, pues nosotros como docentes solamente la absorbemos y la decimos, yo creo que sin pensar. Entonces nos vamos dando cuenta cómo en las pequeñas interacciones con nuestros pequeños, pues esta frase permea aún en nuestras sociedades, en las actividades cotidianas que perpetúan roles. Y bueno, pues recordemos que la educación
en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica está regida por la tradición anglosajona aún de la formation, que es lo que hace que los seres que se educan pues sean funcionales a un sistema capitalista. Entonces, bueno, el sistema educativo, como lo podemos ver en la imagen, pues mete y nos da un cierto formato y nos da una cierta forma perfecta y que sea funcional para que el alumno o el estudiante pues sea un producto útil. Siguiente. También comienzo a tener otro apartado del artículo, es el género como construcción de la autoestima. Es decir, que cuando una figura de poder, como es un docente, pues enuncia una palabra, enuncia una frase, obviamente como viene de esta figura que ha implicado el poder históricamente, pues a quienes atendemos o con quienes nos relacionamos, pues lo consideran, pues no como una ley, pero como algo importante para sus vidas, como algo muy significativo, porque pues viene de mi maestra. Ahora los pequeños en edad preescolar, pues son sus primeras simbolizaciones y sus primeras significaciones del mundo, están en procesos de socialización primaria y pues la figura docente entonces coprotagoniza este grupo de control por parte del Estado y bueno, con estas palabras empieza a construir los imaginarios sociales relacionados con la identidad de género, asignando estos atributos a cada una de las personas. Como vemos claramente ahí en la frase, lo hiciste muy bien, princesa. Esto me lo comentaba una de las docentes que me acompañaron en la investigación, en las entrevistas, y bueno, pues resalto la palabra princesa, que es muy común decirla a todas las niñas, y bueno, pues esta palabra contiene muchos simbolismos. Las princesas son obedientes, las princesas son hermosas, las princesas son tal y cual como nos las vende el capitalismo por medio, por ejemplo, de Disney. Entonces, bueno, pues estas significaciones, estas simbolizaciones se van metiendo en la psique de nuestros pequeños y pues los pequeños van actuando en consecuencia. Siguiente, por favor. A las conclusiones que llegamos en el artículo es que una vez signados con estas características y atributos estereotipados, los estudiantes comienzan a pensar y a actuar de la manera que se determina, es decir, que pues mi maestra dice que me debo de comportar de tal o cual manera, o por ejemplo cuando se les decimos eres un campeón, pero igual se empieza a decir, bueno, pues soy un ganador, por ejemplo a los varones. Este orden social concluimos que pues es el resultado claro de los roles heredados por la colonialidad, que en palabras del doctor Sandoval es la expresión máxima de violencia. Tiene como fin perpetuar estas condiciones sociales, económicas, políticas, culturales e ideológicas del sistema capitalista, cuyo objetivo es el de la acumulación exponencial e irracional de capital, recurriendo incluso a todas las violencias que requiera. La violencia simbólica, en este caso, en el tenor de mi trabajo, sería principalmente la violencia cultural y simbólica que nosotros, como docentes, sin darnos cuenta, reproducimos a través de estas sutilezas. Y bueno, pues como tarea y como pregunta para todos es, ¿qué pasaría si el docente usa su poder discursivo para dignificar el género, para en vez de estar marcando diferencias y marcando comportamientos y caracterizando atributos en base a estas diferencias sexuales? ¿Qué les parece si nos damos la oportunidad de apreciar las diferencias que a la vez que son compartidas, pues hacen una sociedad distinta? De nombrar las cualidades de las humanidades, pero sin estereotipos genéricos que dividen y segregan a la sociedad. Por eso es tan importante su análisis y su deconstrucción, ver en las pequeñas cosas grandes problemas que todavía reproducimos. Siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues estos son estudiantes de la Normal de Ecatepec, de este programa de maestría tan importante y tan necesario en México y en el Estado de México, que está haciendo un parteaguas
para atender las problemáticas desde la no violencia y la construcción de paz. Damos la palabra a una de las estudiantes, por favor, de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. Adelante, por favor. Cinco minutitos, sale, por favor. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Arcos de Sales, yo soy estudiante de la Centenario y Benemérita Escuela Normal para Profesores en el programa de Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. El artículo que yo les comentaba que mi nombre es Alejandra Arcos de Sales y soy estudiante del programa ya mencionado por la doctora en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores. El artículo que yo vengo a compartirles está titulado El abandono escolar durante pandemia en primaria 2020-2021, una mirada desde la paz integral. En la página de la revista pues lo encuentran con ese título, el cual está orientado a para la paz, la cual se complementa, bueno, al yo ser docente de primaria y participar directamente con una sociedad y un grupo que tengo la oportunidad de transformar, se complementa con investigación acción intercultural. El objetivo principal de mi investigación está orientado en identificar las principales causas del abandono escolar en el periodo de pandemia en los alumnos de educación primaria, particularmente de segundo grado de este nivel, con la intención de posteriormente proponer una estrategia que fue implementada con los padres de familia y los alumnos para poder reinvolucrarlos y hacerles partícipe nuevamente de su formación. Para fines de la investigación, pues en el artículo presento el contexto de mi escuela. La escuela es la escuela primaria Licenciado Adolfo López Mateos, que se encuentra en el centro de Metepec. La problemática surge a partir de que al iniciar el ciclo escolar a distancia, pues al inicio del ciclo escolar tenía contacto con todos los alumnos, todos se inscribieron, pero con el paso del tiempo y al avanzar las clases virtuales y a distancia, pues dejaron de incluirse, dejaron de enviar trabajos y tareas. Estas observaciones me permitieron a mí generar una matriz de unidades de observación en las cuales yo presento pues justamente esas causas que fui identificando de por qué los alumnos dejaban de asistir a las clases virtuales, entre las cuales se encuentran pues situaciones económicas, las diferencias sociales que se vieron marcadas a causa de la pandemia, las situaciones de falta de empleo por parte de los padres de familia, la falta de comunicación con ellos, a pesar de que teníamos los medios como grupos de comunicación en Facebook, en WhatsApp, otras aplicaciones, ellos simplemente pues dejaron de responder. Esta situación se agravó posteriormente pues a partir de que se dieron a conocer los criterios de evaluación, en donde se dio a conocer que todos los alumnos serían promovidos al siguiente grado escolar, sin importar el tipo de comunicación que ellos tuvieran. También influyó la situación emocional que ellos estaban enfrentando en casa, a partir de que justamente sus padres empezaron a perder el empleo, empezaron a perder familiares, incluso padres y abuelos, o sea, se priorizó la situación socioemocional de los alumnos antes que sus aprendizajes. Dichas observaciones me permitieron a mí generar posteriormente una tipología del abandono, la cual yo relaciono con los diferentes tipos de violencia que fui identificando a partir de dichas observaciones y relacionando también. Entonces, pues aquí, bueno, en el artículo encontrarán pues las descripciones de cada unidad de observación, cuáles fueron las situaciones
que se identificaron y la relación que tienen con las diferentes violencias. Como les comento, fueron los avances de la investigación. Entonces, en el artículo prácticamente se concluyen únicamente hasta la tipología del abandono que yo generé, pero en el trabajo de investigación pues ya se llega a la intervención con los padres de familia a partir de una estrategia en la cual ellos ya empezaron a involucrarse nuevamente en el trabajo a distancia. Aquí en las conclusiones pues se encuentran la tipología que realicé a partir de las violencias. Se encuentra, por ejemplo, el abandono escolar debido a la violencia estructural del padre de familia al estudiante, el abandono escolar debido a la violencia estructural del padre de familia al docente, igual por violencia estructural, pero ahora del docente al estudiante, también del directivo al docente, del directivo al padre de familia y de la estancia educativa a la comunidad escolar. Todo esto pues en función de mis investigaciones, en las observaciones de la realidad que yo pretendo también transformar, y pues eso sería a grandes rasgos el artículo que les comparto. Gracias, Ale. Ale es estudiante de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares de la Centenaria Benemérita Escuela Normal para Profesores de Toluca. Adelante, por favor, escuchamos un estudiante más de la Normal de Catepec. Bien, buenas noches, es un gusto tenerlos como oyentes. Yo les voy a presentar el artículo que se publicó en la revista Copala, que lleva como nombre Diversidad Anunciada, Ser o No Ser, Estar o No Estar. Soy Diana Paola Rosas Covarrubias, como ya lo mencionaron, estudiante de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Quiero mencionar que este artículo no es producto del proceso de formación que llevo ahorita en la maestría. Estoy retomando tal cual el ejercicio de investigación que hice en el proceso de licenciatura, y fue algo muy significativo para mí. Con mucho orgullo digo que estoy complacida con esta oportunidad que tuve de poder encontrarme principalmente a mí y poder encontrar a los otros. La siguiente, por favor. Bien, mi investigación se dirige a los docentes en formación pues de mi propia institución. Se dirige hacia dos licenciaturas que en ese momento estábamos ya próximos a egresar, que es la licenciatura en Educación Primaria y la licenciatura en Educación Especial. Entre los cuestionamientos que empujan o impulsan esta investigación en un inicio es quiénes y cómo participan en el estar juntos de la promesa educativa que lleva como nombre inclusión, el otro como el diferente o desde las diferencias, y la inclusión de quién y para quién. Ahora, tengo que posicionarme en este proceso de formación que he llevado. Incluso cabe mencionar que me puse en duda, yo ya estando cursando esta licenciatura, si realmente era lo que quería, principalmente si estaba lista o no estaba lista. Esto influye mucho en las prácticas que tengo como normalista en las escuelas de educación básica. Mi especialidad es primaria. En este sentido, en las prácticas de observación, pues me encuentro con docentes que en este sentido lo que reflejan son prácticas tradicionalistas, en donde pues justamente se evidencia que hay una desigualdad e indiferencia hacia el estudiante. Y ya en el momento de yo fungir en mi intervención, pues me doy cuenta que nadie me había enseñado a mirar al otro. Sabía que estaban ahí y qué función tenía yo desde esta lógica de la transmisión de conocimientos, pero realmente quién era ese sujeto que estaba frente a mí, qué es lo que estaba esperando y principalmente qué le podía otorgar yo como su docente. La siguiente, por favor. Y aquí enmarco mucho estas relaciones de poder que surgen, en donde el docente pues tiene la supremacía. Él ha sido puesto por legitimidad como un sujeto superior. En este caso, como lo muestra la imagen, mueves al alumno, lo formas y lo haces desde lo que tú eres. Aquí acojo un
una categoría que es la mismidad, en donde el alumno se tiene que formar y tiene que ser un reflejo de lo que yo soy. Y aquí pues se ve pautado desde una cuestión del deber ser, cumpliendo con esta perspectiva o esta ideología occidental, en donde ya nos muestran un sujeto estructurado, cómo debe pensar, qué es lo que debe de hacer y cómo es que debe de actuar, así sea en su nivel primaria. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo ya un modelo de persona, de humano. Ahora, en cuestión de la investigación, como ya les mencionaba, trabajo con los docentes en formación. Fue algo muy enriquecedor porque pues eran mis compañeros. Yo los veía, los escuchaba, los compartía con ellos, pero pues realmente poder entenderlos pues no iba a ser desde esa convivencia. Para esto me posiciono desde el enfoque fenomenológico, en donde mi interés es conocer esos sentidos y significados que pautan o que orientan la propia perspectiva en cuestión de su identidad como docentes, y esto pues me permite crear esta estrategia metodológica del cual me baso de diarios de campo, entrevistas, planificaciones y observaciones. Y ahora viene lo más enriquecedor, que son los hallazgos que pude obtener a partir de ello, de los cuales me permiten este material empírico la generación de tendencias. En este artículo que yo presento en la revista Copala, presento dos de los capítulos analíticos que surgen a partir de este encuentro con mis compañeros. El primero de ellos es inclusión, miedo, ignorancia u omisión, y el segundo es el otro como indiferente o desde las diferencias. Ahora, podemos concluir, la sala se ocupa ya a las 7 y nos indican que debemos concluir. Nos falta una compañera, perdón, a lo mejor un minutito, por favor. Pues lean mi artículo. Ha sido un gusto, pues yo realmente lo que quería compartir, lo que quería expresar a cada uno de ustedes, pues es que realmente ha sido muy significativo en mi propia persona poder encontrarme y poder entender al otro, pues desde lo que realmente es. Menciono en repetidas ocasiones esta cuestión del ser o no ser, estar o no estar, hablándolo el estar desde una cuestión de espacio-tiempo. Me permiten realmente estar en un lugar, soy digno de estar, y pues eso también pauta estas posibilidades del ser en una cuestión de realmente mi propia esencia como humano. Y pues a modo de conclusión, una de las frases que últimamente me está resonando mucho es la alteridad es menguar a uno mismo para dejar brillar al otro. Gracias. Gracias, Diana. Y bueno, te daré a leer el artículo de Diana, por favor, y en 2 minutos le pedimos a Karina que nos explique rápidamente su artículo, que es de media superior. Como ustedes se pueden dar cuenta en lo que llega Karina, pues esta revista alberga escritos y investigaciones de todos los niveles, en este número sobre todo que competen a la educación. ¿Cómo están? Buenas noches ya. Bueno, mi nombre es Karina Ávila Ramírez, soy maestrante de la maestría Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares, y bueno, yo soy orientadora, mi formación es licenciatura en Psicología, y bueno, este es el artículo que les comparto en la revista Copala. Y bueno, tiene el objetivo de analizar desde los planteamientos de la paz integral los principales factores que obstaculizaron la permanencia en la escuela de los estudiantes del primer grado del Centro de Bachillerato Tecnológico. Es decir, lo que yo hice fue analizar qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué cuando inició la pandemia pues se inscribieron más de 120 estudiantes y conforme pasó el tiempo los estudiantes dejaron de conectarse? Bueno, al principio las clases pues no eran directamente en una plataforma Meet, no eran directamente clases, sino se les dejaban trabajos. Entonces ellos tenían esa oportunidad de enviar sus trabajos
Y sin embargo, aunque los maestros les daban las indicaciones, trataban de ser muy exactos, ellos, conforme pasó el tiempo, pues dejaron de cumplir, dejaron de enviar trabajos, y eso se vio muy reflejado, pues, en sus calificaciones. Obviamente ellos empezaron a reprobar por no enviar sus trabajos, y yo como orientadora me empecé a comunicar con todos los con todas las familias. Y bueno, a grandes rasgos, yo les puedo decir que esta pandemia hizo que nos diéramos cuenta de como país cómo estamos, ¿no? Porque lo que más se veía reflejado era esa violencia estructural. Hubo muchas injusticias, hubo muchas personas que trabajaban, y sin embargo cuando llegó la pandemia los obligaban a cubrir muchísimas más horas y sin pagarles un sueldo, o los despedían. ¿Por qué? Porque decían, bueno, esta persona puede contagiarse del virus, entonces contrato a alguien pues más joven, a alguien que no se me vaya a enfermar. ¿Y qué podemos decir de esto? Que hay una violencia estructural en el país, porque las compañías pueden hacer lo que quieran pues con las personas que están a su alrededor. Pueden hacer lo que quieran, pueden despedirlos y sin tener consecuencias, ¿no? Eso es más que nada lo que nos arrojó la violencia estructural. Creo que ya casi estoy sobre tiempo, pero sí les invito a leer mi artículo, porque pues se vieron reflejadas muchas condiciones: violencia estructural, violencia simbólica, violencia directa, violencia cultural. Nos damos cuenta que como docentes, y yo creo que lo podemos decir abiertamente, pudimos haber llegado a manifestar violencias directas contra los estudiantes, pero no porque fuera nuestra intención, sino porque la misma violencia estructural pues nos llegaba, como se dice, hasta el cuello, ¿no? Todas las exigencias que teníamos, toda la carga administrativa, y pues eso nos afectó muchísimo, y a veces sin darnos cuenta pues llegábamos a esa violencia pues incluso esta directa, ¿no? Y no estoy hablando de decirles, no sé, malas palabras a los chicos, ¿no? Sino desde que no les revisas la tarea, desde que no tienes ese tiempo de satisfacer sus dudas, pues desde ahí empieza esa violencia simbólica, que pues obviamente empieza a generar que los chicos no permanezcan, no tengan esa permanencia escolar. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Gracias, Karina. Bueno, agradecemos de parte de la Red Copala y de la revista Copala al Consejo de Transformación Educativa, a la Normal de Ecatepec, que siempre nos han cobijado y nos han recibido con estas invitaciones, y estamos honrados de hacer estas coediciones con ellos. Muchas gracias por su asistencia, gracias a las estudiantes, y nos queda de tarea seguir aprendiendo de sus investigaciones a nosotros, sus docentes. Gracias y buena tarde.